¿Vale? Que te interrumpí. No se preocupen. Okay, vuelve a empezar. Ok, listo. Sorry, no interrumpo más. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta mesa en homenaje al profesor Gustavo Guevara Inciarte, titulada Temas de Economía Política. Las ponencias serán presentadas a través de videos que grabaron los tres ponentes para solventar los contratiempos que se pudieran presentar por las fallas de internet en Venezuela. Va a haber una primera presentación y al final de la cual vamos a abrir la ronda de comentarios, opiniones y preguntas para que el primer ponente, que está corto de tiempo, las pueda atender. Después vamos a tener dos presentaciones y al final otra vez una ronda de preguntas, comentarios, etcétera. Y estas las pueden ir haciendo en el chat o de viva voz en su momento. Entonces, sin más preámbulos, les presento al profesor Carlos Ñáñez, quien es economista por la Universidad de Carabobo, profesor de la Escuela de Economía, columnista del periódico El Nacional y El Carabobeño, miembro de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo, y su ponencia se titula Pensar como un economista, interacción con la elección pública, el gran aporte del profesor Gustavo Guevara. Veamos pues, perdón, porque tengo que hacer cambio para compartirles la presentación del profe Carlos. No sé si ya se ve en pantalla, una pantalla negra todavía, pero ¿se está proyectando? Ya se empezó, Sonia. Bien, en el día de hoy nos corresponde establecer un homenaje al profesor Gustavo Guevara, quien fuera profesor de nuestra Escuela de Economía, un baluarte absolutamente insustituible para la Universidad de Carabobo, para la facultad y específicamente para la Escuela de Economía. En los temas que me precedieron el día de hoy están íntimamente relacionados con aspectos que tienen que ver con política y economía. Yo decidí rendir o participar en este homenaje con una breve exposición relacionada con pensar como un economista y el reto de la elección colectiva o desde el reto de la elección colectiva. Entendiendo que los procesos de elección colectiva tienen que ver con la imposibilidad de la transitividad para la elección popular o durante la elección popular en el momento de seleccionar a un candidato, a una ideología, a un partido político, para la conducción de los destinos del Estado desde el manejo del poder. Esto no siempre está orientado a temas de racionalidad, es decir, no siempre el elector es racional a la hora de elegir y por ende esa posibilidad de construir funciones de beneficio colectivo o funciones de bienestar colectivo se ve cada vez más difícil de lograr en contextos tan diversos como los de las mayorías. Es decir, las mayorías van a elegir de manera subjetiva y van a primar evidentemente aspectos de índole personal en la elección definitiva que se tome o en la selección de un partido político o de un candidato para conducir los destinos de la colectividad. La imposibilidad entonces de construir este bienestar colectivo radica en la imposibilidad que se tiene de la transitividad de que un candidato A le gane a un candidato B y que un candidato A tenga la posibilidad de ganarle a un candidato C. Es decir, esa
imposibilidad de la transitividad en términos de la elección, tiene que ver con que, bueno, las mayorías a veces, o en el mayor de los casos, no eligen de forma racional, que el concepto de la democracia plena no es un concepto homogéneo para toda la colectividad, que existen déficit de democracia en todo el planeta, que solamente menos del 6% de la población vive en concepto de democracia plena. Y esto, bueno, vendría a complementar un aspecto de la obra de Stiglitz, El precio de la desigualdad, cuando se refiere a las democracias en déficit, que entran en déficit justamente cuando se fractura el contrato social. Y este contrato social se fractura no únicamente a través de un proceso de violencia por la toma del poder o de fáctico en la toma del poder, sino a través de procesos de elecciones democráticas en donde participan los electores, inclusive en procesos de donde hay balotaje o segunda vuelta, el candidato minoritario puede resultar el elegido, como en el caso de Chile, en donde gana un candidato de izquierda luego de la profunda crisis demostrada en Venezuela bajo la incompatibilidad del bienestar colectivo observado en Venezuela. Esa imposibilidad de lograr el bienestar colectivo pues lleva al elector o a las sociedades a decidir por una opción política que no garantiza la procura del bienestar colectivo y que menos garantiza la construcción de una función sólida de bienestar individual. Es decir, no se puede lograr el bienestar individual y menos el bienestar colectivo. Bueno, porque el Estado comienza a hipertrofiarse, a intervenir en funciones que no le son inherentes, a restarle importancia al mercado, y todo ello pues conspira con la lógica del bienestar, todo ello conspira con la lógica de la eficiencia del sistema económico, con la equitatividad del sistema económico y con la funcionalidad del sistema económico. Se torna absolutamente disfuncional, disruptivo, ineficiente en sí mismo. Estos procesos de elección colectiva no tienen una orientación con gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha. Acabamos de hablar del caso de Chile, pero también hay gobiernos absolutamente autoritarios como el de El Salvador, que es un gobierno de derecha. Tenemos el caso de lo ocurrido en Estados Unidos con la elección de Donald Trump y cómo termina el proceso de gobierno de Donald Trump y la toma del Capitolio, en la casa de la democracia más longeva del planeta, es tomada disruptivamente y se da todo un proceso absolutamente preocupante desde el punto de vista del manejo de estas personalidades que conducen el poder y que son elegidas bajo procesos democráticos de elección popular, en donde no está planteada la racionalidad, en donde no impera la ratio la ratio de la moralidad, la ratio de las virtudes, sino una ratio instrumental, perdón, una razón que tiene que ver con el conjunto de intereses y apetencias que tengan los electores y que hagan clic con el mensaje, o sea, juxtapongan desde el punto de vista de los intereses cognitivos del elector con el mensaje que se plantea desde el punto de vista de la oferta electoral.
la construcción entonces de estas funciones de bienestar social son harto complejas, muy difíciles de demostrar, porque bueno, son subjetivas, sabemos la subjetividad que existe en la elección o en la estructura de gustos y preferencias de un individuo para hacer transitividad hacia toda la colectividad. Pensando entonces en los mercados electorales y en los mercados políticos, se puede llegar a la conclusión de que el mercado político es mucho más complejo que el mercado económico, pero que en el proceso de elección del poder y en el proceso de la funcionalidad del Estado, de la función del Estado, puede verse comprometida la eficiencia, como de hecho ocurre, de la economía y como de hecho ocurrió en Venezuela. Y centrarnos en discusiones absolutamente baladís como las de la actualidad, si hay o no recuperación luego de 7 años de caída del Producto Interior Bruto, de un proceso de hiperinflación que todavía sigue estando vigente en el país, con un vórtice hiperinflacionario en donde no hay objetivos monetarios ni objetivos fiscales claros. Y todo eso pues se produce desde el extravío en el proceso de elección o de elección colectiva para el destino de una sociedad y evidentemente para el funcionamiento racional de la economía como ciencia. Una de las principales aportes del profesor Guevara era la construcción de las funciones de bienestar colectivo, la importancia de aproximarse, de hacer una proxémica con esa posibilidad de hacer a la economía eficiente y al mercado eficiente, en tanto no tuviese intervenciones indeseables por parte del Estado, es decir, que el Estado se encargase de las funciones de resguardo del marco jurídico, del marco institucional, y dejara que los aspectos económicos se mantuvieran acotados, relacionados y orientados hacia la procura de la eficiencia y de la funcionalidad de la economía. Todo eso pues entra en entredicho cuando vemos cómo las mayorías se comportan, cómo en los procesos electorales, inclusive donde hay segunda vuelta, puede darse un proceso de elección de una ideología como la de izquierda, en el caso de Chile, luego del fracaso fundamental de Venezuela y de la migración dolorosa que hay en Chile y de los problemas sociales, económicos y de marco de la pobreza que se dan como consecuencia de este proceso desordenado de migración desde Venezuela, en procura evidentemente de niveles de estabilidad de el nivel de vida o del rango de vida y del bienestar. En mi caso particular, en el desarrollo y desempeño de la carrera, tuve la oportunidad de construir ciertos indicadores de bienestar para orientar la función de los gobiernos locales en el estado Carabobo, pero basados en una metodología proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de construcciones de geografías de la pobreza, a través de dimensiones de la pobreza, bien sea de ingreso o estructural. Y bueno, nos dimos cuenta de que en Venezuela sí, y en muchas partes del mundo también puede ocurrir, pero en el caso particular de Venezuela, cuando evaluábamos acceso a agua potable, acceso a energía eléctrica y acceso a suministro de gas y eliminación de excretas y de aguas residuales, pues los hogares respondían de manera positiva a estas
preguntas de manera afirmativa, con lo cual no podíamos extraponderar que había eficiencia en la calidad de la prestación del servicio. Por tanto, lo que reportaba ese indicador de índice de bienestar colectivo era muy alejado de la realidad que se estaba viviendo en los hogares, igual con el grado de escolaridad, si el grado de escolaridad de los padres o de los jefes del hogar podían producir niveles de bienestar dentro del hogar, no estaba relacionado con la concurrencia y el desarrollo cohabitativo de un proceso de hostilidad macroeconómica desde el punto de vista de los precios, como lo comenzamos a ver a partir del año 2017, como se comenzó a ver a partir del año 2015, cuando la inflación pues pasó a un vórtice hiperinflacionario del 2017 hasta el 2021, se ha convivido con este proceso y con fenómenos indeseables dentro del hogar, con lo cual ese nivel de escolaridad pues no garantiza que no exista pobreza dentro del hogar y por ende extravío del bienestar. Entonces, tenemos que pensar cómo la colectividad puede extraviarse, cómo las sociedades pueden comportarse de manera absolutamente irracional, cómo pueden elegirse gestores de políticas públicas que no estén preparados, que no cumplan con el propósito de generar niveles de bienestar, que rompan el contrato social, eso que en Joseph Stiglitz, en El precio de la desigualdad, de manera metodológica es importante utilizarlo. Yo hay aspectos que no comparto de esta obra en su totalidad, pero desde el punto de vista del déficit, del concepto de la democracia deficitaria como proceso, como consecuencia de la ruptura del contrato social, es un concepto absolutamente robusto desde el punto de vista académico, que toma en consideración, que toma en cuenta y que analizo a los fines y medios de poder establecer cuáles son las consecuencias del proceso de anomia, de absoluta anarquía en el cual se encuentra sumida la República de Venezuela, y evidentemente la pérdida de ese criterio y ese concepto de bienestar correcto, de bienestar colectivo, de combinaciones de gustos y preferencias que societariamente garanticen el deseo de progresar y el deseo de tener estabilidad y el deseo de tener un soporte robusto en ese contrato social que amalgame a la sociedad y a la economía y que permita que articulen de manera funcional. No siempre las mayorías o los electores están informados, no siempre los electores se comportan de manera racional, los electores pueden ser inclusive engañados desde el punto de vista de fijación de precios, desde el punto de vista de fijación de funciones de inflaciones objetivos o de niveles objetivos o de deseabilidades inflacionarias, porque si el Estado decide financiar endeudamiento o endeudarse en función a una inflación objetiva superior a la inflación esperada por parte de los electores, lo va a lograr hacer porque son los grados de libertad que tiene, y de ello hay un teorema que se enseña en teoría y política monetaria, que es el teorema de Barrow y Gordon. Entonces, todos estos procesos para el abordaje de temas que tengan que ver con la interacción desde el Estado, con el mercado y con los agentes económicos están transversalizados por las enseñanzas del profesor Gustavo Guevara, quien recuerdo que nos decía en clases que la macroeconomía era la hermana petulante de la microeconomía, que era más racional,
más modesta y por ende mucho más prudente que su contraparte macroeconómica. También recuerdo, tomando en cuenta los aportes del profesor Guevara, la importancia fundamental que le daba a los temas del estudio de la libertad en los mercados y cómo los mercados debían dejarse libre actuar. Cualquier persona, cualquier estudiante de cualquier generación, de las tantas que formó el profesor Gustavo Guevara en más de 40 años en la Escuela de Economía, puede dar cuenta de la importancia que le daba Gustavo Guevara a la libertad como marco de acción de la economía política, de la libertad como marco de acción de la sociedad, del concepto de la libertad para el mercado, de los procesos de formación de precios, de proceso de asignación de recursos, de una limitación del Estado. Porque cuando el Estado se hipertrofia y comienza a intervenir en aspectos para los cuales no está preparado o sencillamente no son sus funciones naturales, se producen estos procesos de indeseabilidad. Entonces, bueno, como conclusión podemos determinar o como corolario podemos determinar que la elección pública no siempre está relacionada con niveles de racionalidad que tiendan hacia la eficiencia, que las mayorías que eligen no tienen la posibilidad de, no están informadas de manera eficiente de cuáles son las consecuencias de sus decisiones y de sus elecciones, y que esas consecuencias de las mayorías en los procesos electorales pueden terminar haciendo inviables e infuncionales tanto a la sociedad como a la economía. Desde mi postura como exalumno del profesor Gustavo Guevara, como profesor de la Escuela de Economía, como profesor de la Universidad de Carabobo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, me siento absolutamente honrado de participar en esta mesa de trabajo, de poder compartir con quienes fueron mis profesores en la universidad y ahora son mis compañeros de trabajo, y de poder de una u otra forma seguir apostando por lo que fue la leitmotiv del profesor Guevara, que fue enseñar más allá de la capacidad inclusive física de estar entre nosotros. El profesor Gustavo no está muerto. El profesor Gustavo vive en cada uno de quienes fuimos formados por él, en cada uno de quienes seguimos estando en la universidad dando clases, de quienes están fuera del país dando clases en otras universidades, de quienes están ejerciendo la profesión, de quienes fueron tocados por él de alguna manera, y la trascendencia del profesor Guevara no queda acotada en las aulas de clases, sino que se multiplica en cientos de miles de egresados, de profesores, de alumnos, de estudiantes que hoy en día recuerdan al profesor Gustavo Guevara con cariño, le rinden tributo desde sus ámbitos de acción y desde sus digamos que gestiones individuales pueden seguir apostando por todo lo que hizo el profesor Gustavo Guevara, que fue enseñar más allá de el simple hecho de ser y estar. Finalmente, quiero despedirme agradeciéndole a los organizadores de esta mesa por este hermoso homenaje que le hemos venido brindando al profesor Guevara.
cuya impronta en la universidad, como lo dije anteriormente, no queda relegada solamente al simple recuerdo de alguien que ya no está, sino a la acción diaria y a la razón diaria de pensar como un economista, de entender que la economía es proceso diario de toma de decisiones y que es una teoría de vida, que entender que los mercados políticos están asociados evidentemente a la determinación de lo que las decisiones en materia económica y en materia microeconómica y conductual tienen que ver con los aspectos de la elección colectiva. Muchísimas gracias, tengan excelente día y quedo absolutamente a sus disposiciones para la ronda de inquietudes y preguntas. Muchísimas gracias, les habló el profesor Carlos Yáñez. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por esas palabras que nos llegan muy profundo a nuestros corazones, porque nos sentimos reflejados en ese sentir. Es cierto, Gustavo está vivo en cada uno de nosotros, en las labores que realizamos, pero vamos a dar espacio a las preguntas, por favor. No sé si hay alguna en el chat. O sí. Sí, por favor, Sonia. Buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación y por las palabras. Al igual que mi tocaya, sí, me siento identificada con lo que acabas de decir. Realmente, pues, creo que todo el despliegue de energía que el profesor Gustavo realizó en su en las interacciones con los alumnos, pues hoy en día se ve reflejado en esta inquietud que tenemos en rendirle homenaje, discutiendo ideas que era, considero yo, una de las cosas que más disfrutaba. Y bueno, ahora quisiera hacerte una pregunta concreta sobre lo que tú estabas hablando. Me llamó mucho la atención cuando hablabas de unos indicadores de bienestar que habías tratado de obtener de hogares en el estado de Carabobo. Yo recientemente leí un artículo que me pareció muy interesante, en donde hacen una medición de bienestar de países entre hogares y al interior del hogar, todo referido al tema de cómo impacta el poder de negociación de las mujeres dentro del hogar en el bienestar tanto del hogar como del país. Me pregunto si tuviste alguna percepción de este tema en la medición que hiciste en los hogares del estado de Carabobo. Bueno, sí. De hecho, la medición se hizo desde el 2007 hasta el 2014 en el estado Carabobo y se llegó a una conclusión ya en el cuarto año de la medición, y es que el concepto de familia en Venezuela no es una familia biparental, es decir, donde está el padre y la madre, son agrupaciones de mujeres. Las definimos como constelaciones de mujeres, en donde hay una matriarca que es la que define las condiciones del hogar. De hecho, cuando los hijos se casan, se van a vivir a la casa de la suegra materna, es decir, de la mamá de la esposa, porque irse a vivir a la casa de la suegra paterna pues generaría niveles de competencia dentro de las nuevas actoras en el hogar, que harían imposible
la funcionalidad. Entonces son constelaciones de mujeres, el concepto de familias en Venezuela, el concepto de parentalidad en Venezuela. Por ende, la medición de los 3 grados de escolaridad que da el PNUD en muchos casos es un indicador relativamente frío, porque aun cuando se tengan más de 3 o 4 grados de escolaridad, si usted hace la medición, pero está la matriarca de esa casa que de pronto tiene la primaria culminada, va a ser la gran tomadora de decisiones dentro de ese hogar. Es decir, se convierte como una suerte de oráculo tropical en donde esta jefe del hogar, que generalmente es la abuela o la mujer que tenga más tiempo, más peso en la toma de decisiones, incide en la calidad de vida, en las condiciones de construcción del bienestar. O sea, es bien interesante llegar a estos aportes. Luego se contrastaron con el Instituto de Pobreza de Luis Pedro España en la Católica Andrés Bello y se pudo constatar, juxtaponer que lo que se observaba en el Instituto de Pobreza era algo semejante a lo que se venía midiendo en el estado Carabobo y pudimos culminar este estudio midiendo los índices de capacidad del hogar para enfrentar la pobreza. Es decir, haciendo una analogía con los aportes de Amartya Sen, evaluando cuál era la capacidad de educación, cuál era la capacidad de autogestión, cuál era la capacidad inclusive de sustitución del hogar. Hoy en día, tanto los sectores privados como los hogares en Venezuela, debido a la horrizona crisis que vivimos, han logrado sustituir de manera relativa eficiente a un Estado que es cada vez más más silento, que es cada vez más inoperativo y que es cada vez más burocrático. Entonces, esta medición nos permitió advertir aspectos fundamentales como eso, o sea, el rol de la mujer es fundamental en la construcción de la familia en Venezuela. Son constelaciones de mujeres, agrupaciones de mujeres que toman las decisiones, que toman las riendas del hogar y que deciden inclusive cómo van a ser los protocolos de gastos y de consumo de cada hogar. Hay un bienestar, como bien tú lo decías, Sonia, general, que puede ser medido en términos macro, con un simple vuelo de vista, de análisis, y hay un bienestar intro. Sí, hay unos artículos publicados en el diario El Carabobeño y hay unos artículos publicados en el diario El Nacional acerca del bienestar, y en la página web de la Alcaldía del Municipio San Diego todavía residen los estudios de bienestar realizados durante el periodo 2007-2014 en esta sede municipal, en donde no solamente se midió índice de Gini, sino índice de Lorenz, y logramos construir inclusive hasta un PIB local, una aproximación a un PIB local. Un trabajo interesante que, bueno, como desde luego todo en este país se perdió. Muchísimas gracias, Carlos, porque nos das cuenta de un trabajo muy interesante que además produjo, además de resultados, y donde no hay, en un país donde no hay estadísticas, es tan difícil de hacer, ¿no? Obtener un Producto Interno Bruto local y además generar estos nuevos conceptos, digamos, asimilables de la ciencia, de la sociología y demás, ¿no? Las constelaciones de la psicología incluso. Muy interesante el trabajo que estás realizando, que has realizado. No sé si hay alguna otra pregunta para Carlos. Bueno, si no, igual y pueden surgir algunas, perdón, no sé si hay algo más en el chat. Sí, pueden surgir algunas, dicen, creo que en Latinoamérica en general sucede similar, quizás no porque haya muchas mujeres en una casa, pero las mujeres son las administradoras de cada hogar latino. Sí, evidentemente. Sí, eso es un espacio común. Sí. Bien, bueno, Isabel te hacía por ahí un comentario lindo. Carlos, tus palabras llegan al alma y describes al Gustavo que, además de profe, fue mi amigo. Bien, entonces vamos a dar continuidad a las presentaciones. Retomamos
las presentaciones con el profesor Santiago Guevara, que es economista por la Universidad de Carabobo, de la promoción de 1973, realizó cursos de ampliación con la OEA, el CLAC y la Universidad de Carabobo y obtuvo títulos de especialidad con el Instituto Internacional de Administración Pública, que fue absorbido después por la Escuela Nacional de Administración de París, así como una escolaridad doctoral aprobada de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias de la Universidad de París. De amplia carrera profesional y docente, fue jefe del proyecto para la GTZ alemana en Venezuela y coorganizador de acciones conjuntas franco-alemanas en Venezuela. Sus áreas son las relativas a los temas de Estado, gobierno, administración pública y asuntos territoriales y ordenamiento espacial. Se le reconoce como el autor seminal en transitología en Venezuela, con un libro de 2010, y fue asesor principal del precandidato que introdujo el concepto de transición en la política venezolana, el doctor Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, quien prologa su libro y le dedica el suyo sobre el mismo tema. La ponencia del profesor Santiago se titula Del aprendizaje democrático a la sociedad del aprendizaje, o las transiciones como procesos integrales de consolidación y mantenimiento de democracia y mercado. Como ven, pues están muy relacionadas estas presentaciones. Ahora me voy a proyectar el video. Disculpen ahora sí. Saludos a todos. Para mí es realmente placentero tener un reencuentro con tanta gente, exalumnos, colegas, ahijados algunos. Ojalá que haya profesionales de otra disciplina, de tal forma de poder realizar un intercambio útil. La ponencia tiene que ver con la relación entre política y economía para fines asociados al progreso sostenido y yo diría que permanente de las sociedades. La ponencia la titulé Del aprendizaje democrático a la sociedad del aprendizaje. Son dos conceptos cuyos autores voy a referir luego. Y los refiero como recursos para las transiciones, como procesos integrales de procura de la consolidación y el mantenimiento de la democracia y el mercado. Muchos de ustedes habrán oído hablar de transiciones simplemente, otros de transición democrática, que es una denominación que se usa, no es la más frecuente, no es la original y no es la más apropiada. La más apropiada es transición a la democracia, pero los que disponen de alguna información sobre este tipo de temas saben que en los 90 surgió un tipo de transición llamado transición del comunismo al mercado. Fíjese que se hacía referencia a una categoría económica. Nuestro desarrollo, de hecho, tengo la honra del libro pionero en transitología en el país en el año 2010. Y tengo lo que expongo tiene que ver con obras en curso que en algún momento se hará conocer. En todo caso, nos interesa, tal como dicho, relacionar política con economía y no solamente contentarnos con el proceso de cambio, sino con el proceso de consolidación y de mantenimiento de los logros. Una transición, así a secas, como corrientemente se les llama, o si lo prefieren un poco más rigurosamente, una transición a la democracia, y vamos a referir otros tipos, no es un mero pase de un gobierno totalitario, autoritario, tiránico, etc. Hay muy diversas categorías no democráticas. No es entonces el mero pase de formas no democráticas a formas democráticas. Salir de para entrar en
es solo una hipótesis de transición. Todavía queda mucho trecho que recorrer y mucho trabajo por hacer. Una transición efectivamente manejada debe conducir a un régimen que primero sea plenamente basado en la elección popular honesta, no viciada, basada en el Estado de Derecho y basado en prácticas políticas de gobierno parlamentaria y respecto a otros niveles de gobierno, regiones, estados, municipios, de plena, dije plena, no presunta calidad democrática. Esa tal calidad, y eso es algo que debemos establecer desde ya, se asocia a la plena institucionalización. En nuestra propuesta conceptual, ese logro político se acompaña de logros también en lo económico, con base en un manejo plenamente institucionalizado y no con base, como he dicho, de las frecuentes discrecionalidad y la actuación de grupos de intereses o clanes de cualquier naturaleza, que los hemos tenido en nuestra experiencia nacional. Digo esto en un especial momento mundial, lamentablemente oscuro. La democracia y el mercado, que vienen de 3 siglos de oro, con sus manchas evidentemente, ahora se encuentran con el sol en la espalda. Vivimos una época de, enumero, las transiciones retrógradas. Es una categoría que creé para referirme a transiciones de lo bueno a lo malo. Esta semana salieron los resultados de Economist respecto a la situación de la democracia y solo el 6% de la población mundial vive en democracia plena. Eso es una cifra definitivamente de mucha preocupación y siguen sucediendo cosas. Entonces, en primer lugar, las transiciones retrógradas. En lo segundo, un neoestalinismo pujante y exitoso. Ustedes saben a qué país me refiero, a qué país del lejano oriente me refiero. Tercero, la mayoría de la población fuera de parámetros democráticos. Ya referí lo que publica The Economist, pero les recomendaría la lectura del índice anual de la Universidad de Gothenburg, que se denomina VDEM, VV, como dicen en España, _DEM, que tiene posiblemente la base de datos más compleja, más rica que conozca sobre temas relacionados precisamente con la democracia. Estamos en presencia de peligrosos juegos geopolíticos. El ejemplo del affair ruso-ucraniano del momento actual, por ejemplo, con implicaciones que podríamos decir, pero no vienen al caso. Tenemos la desorganización del mundo democrático y promercado. No hay, ustedes dirán G8, que se convirtió en G7 por la salida de Rusia, G20, pero no están haciendo la tarea. No hay una organización que diga, aquí estamos los demócratas y promercado del mundo. Buena falta que está haciendo en el asunto ucraniano. No es lo mismo lidiar con uno que otro país. Algunos tímidamente hacen lo menos posible y muchos ni siquiera se mencionan. No es lo mismo que hacerlo de forma organizada. Y no hay ninguna iniciativa organizacional para contrarrestar lo que he puesto. La ONU es hoy un esperpento costoso y muy poco útil. Nuestra tesis, de modo breve, es que existe un salto cualitativo importante asumido en esta ponencia al vincular el aprendizaje democrático de las naciones con el reto mayor de una sociedad de aprendizaje. Ya vamos a ver lo que eso implica, y que ese proceso complejo, dotado de los componentes incluidos en nuestra propuesta conceptual y teórica, conduce a la consolidación y el mantenimiento de los resultados societales en política
en economía y en instituciones. Y esto último, insisto, es medular. Vamos a asomar nuestra propuesta. Nuestra propuesta era de manejar procesos transicionales con base en 8 o más esferas de asuntos, con especial énfasis en el ideario relativo a instituciones y progresos en democracia y mercado, o lo que es lo mismo, la cultura política y económica que orienta el proceso integral a asumir, lograr, consolidar y mantener por la vía del modo weberiano burocrático. Introduzco un nuevo autor y una categoría que nos interesa, el modo burocrático weberiano. Y en negrillas, quiero decir, resaltando, nada que ver con demócratas y promercado de pacotilla, que los hay en nuestro país, sobran, que los hay en abundancia en estos mundos de la discrecionalidad, los caudillos, los clanes políticos, el rentismo, el estatismo, el clientelismo, el populismo, la demagogia y las apariencias de buen accionar. Vamos al primer punto, el llamado aprendizaje democrático. Yo conocí el concepto con la lectura parcial de una obra de la Fundación Konrad Adenauer sobre la primavera árabe, en términos de un famoso transitólogo, Lawrence Whitehead, de Oxford, ya lo decía, es un aprendizaje no impuesto por la instrucción obligatoria, sino adquirido, oígase bien, a través del diálogo y la reflexión. Puedo luego enviarles la referencia exacta de la obra. En ella se plantea, y eso es muy importante para políticos incultos, que los hay, que los procesos de democratización, escúchese bien, los procesos de democratización son típicamente de largo plazo, complejos, multidimensionales y con trayectorias políticas parcialmente reversibles. El artículo del profesor Whitehead se denomina, voy a intentarlo en inglés, Democratic Learning not imposed by obligatory instruction, but adquirido a través del diálogo y la reflexión. Me falló una palabrita en inglés, pido disculpas. Es un continuo colectivo, discursivo y adaptativo. Es un continuo colectivo, discursivo y adaptativo proceso, el cual incluye algún complejo, incluso contraintuitivas ideas y vías de actuar en la sociedad que, para ponerlo levemente, tiende a actuar en contra de otros fuertes y recurrentes impulsos humanos. Y digo, se debe enfrentar tanto la fórmula china como la de Singapur. Recuerden que Singapur se menciona como una sociedad exitosa, pero políticamente no lo es. Es un autoritarismo realmente con todas las ganas del manejo pero muy autoritario. Entonces, la fórmula china es empresas privadas, capitalismo con comunismo. Singapur es empresas privadas florecientes, un muy alto nivel de vida, pero con un totalitarismo, un casi totalitarismo, un autoritarismo bastante avanzado, y eso no es el planteamiento. El planteamiento tiene que ver con mercado, pero también con democracia. Yo diría, si queremos buscar ejemplos cercanos, que los tenemos, que transitar de alguna manera la vía uruguaya y costarricense son para mí, junto a Chile, los únicos ejemplos rescatables de la América Latina de origen hispano, incluso portugués. Aparecen en buena posición en índices relativos a los temas democráticos y no tienen
precisamente un mal desempeño desde el punto de vista económico. Yo estuve en el año 94, en diciembre del 94, haciendo una corta pasantía de una semana en el despacho de la presidencia de Costa Rica, y sé de la seriedad y sé de la rigurosidad con la cual se asumen los temas relacionados con el ejercicio del poder. Lamentablemente tenemos que decir que indiscutiblemente hay que evitar el desempeño de nuestro país, y no me refiero solo a lo que sucede de 1998 hacia acá. Yo diría que nuestra historia realmente tiene muy poco que destacar para lo que nos interesa en esta ponencia. Nuestro país, si vamos al ciclo comenzado en 1958, desde el mismo 58 tenemos la plaga castrista molestando. Hubo una excelente iniciativa para iniciar el ciclo democrático, que fue el Pacto de Punto Fijo, y apenas tuvo vigencia durante 2 periodos, porque apenas asumió la presidencia Rafael Caldera, uno de sus signatarios en 1969, abandonó el pacto. La politología venezolana tiene un error al llamar puntofijismo todo lo que va del 58 al 98, porque del 69 en adelante realmente no había vigencia del pacto. El gobierno de Caldera no estaba montado sobre la primera de las cláusulas, que era el gobierno multipartidista, fue un gobierno unipartidista con independientes. Es una historia muy larga para referirla acá. Vamos a continuar más bien. Vamos al segundo punto. Vamos a referirnos a la sociedad de aprendizaje. Este concepto está asociado al Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Es un orgullo. Es alguien que ha estado muy en relación con el tema de la transitología. Algunos de ustedes deben recordar sus polémicas de finales de los 90, bueno, en los 90 y comienzos de siglo con Jeffrey Sachs, cuando se confrontaban las terapias de choque recomendadas por Sachs con los procesos graduales que recomendaba Stiglitz. Esa polémica continúa, pero para Stiglitz el desarrollo de la calidad de vida es el resultado, oígase bien, de los avances en el conocimiento y la tecnología, y no de la acumulación de capital. Esto a los economistas puede generarles un choque. Damos tanto privilegio a la inversión, y por eso Stiglitz nos dice, eso es importante, pero no lo más importante. Lo más importante es manejar el recurso tecnológico. Estoy hablando en términos de profesor de recursos, recuérdense. ¿Cuáles eran los recursos? Recursos naturales, recursos humanos, recursos de capital, recursos científicos y tecnológicos y recursos institucionales. Estamos hablando de 2 de ellos. Voy a utilizar un giro que me resulta muy, muy útil para explicar esto. No es lo mismo la competencia en los mercados que la competencia por los mercados. Fíjense, el progreso se asocia a la conquista de mercados, y eso se hace diferenciando. Sigo. Puesto lo que he referido en la función macroeconómica de producción, producto social, llámenlo PIB, es función entonces de 5 tipos de recursos que ya hemos mencionado en nuestra materia. Puesto lo dicho en la función macroeconómica de producción, significa que para el bienestar vale más el conocimiento aplicado a la inversión y la producción que la riqueza física expresada en infraestructuras, maquinarias y equipos, inventarios, etc. En palabras de Chamo, saber mata real o riqueza. No se le tome literalmente, sino en el sentido de no cesar en la investigación, desarrollo e innovación, incluyendo tecnologías blandas relativas a la gestión pública central, estatal y municipal, y lo relativo al impulso promotor que no rentista o dependiente del sector privado.
Eso lo podríamos manejar gráficamente utilizando nuestra función macroeconómica, no lo vamos a hacer ahora. La propuesta no exenta de polémica, hay polémica alrededor del planteamiento, sin embargo, entronca con nuestro planteamiento sobre el rol iniciático de arranque del par dialéctico de conocimiento económico y tecnológico de parte de emprendedores y conocimiento político para el impulso de procesos transicionales con vocación de éxito permanente. Eso acompañado de la apropiada promoción económica de líneas de alta probabilidad de éxito, no la neorriquista e irresponsable transferencia de recursos financieros públicos a presuntos proyectos viables. Yo recuerdo cuando me tocó irme a Yaracuy, recién llegado de Europa, a dirigir un exitosísimo plan quinquenal subnacional. Veníamos del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo me acuerdo que muchos altos dirigentes copellanos eran más Carlos Andresistas que cualquier otra cosa, porque sencillamente había dado empréstitos que nunca se cobraron, empréstitos que sencillamente eran un acto demagógico de reparto irresponsable de recursos. Vamos al tercer punto y entramos en nuestra propuesta. Yo hablo de una nueva transitología. La transitología nace en una conferencia de 1969 y un paper de 1970. Yo hablo de una nueva transitología porque me refiero entonces a la transición, la consolidación y el mantenimiento de democracia y mercado. En aquel entonces se hablaba solo de la transferencia a la democracia y dije que en los 90 comenzó a hablarse de transiciones al mercado. ¿Cuál es nuestro esquema de actuación para una nueva transitología? Voy a cambiar aquí a la pantalla. Fíjense, nuestro esquema de contenidos, ¿en qué se basa? Vean las dos flechas, hay un bloque, ese que se ve en gris, hay un bloque social, un bloque histórico, un bloque que no es otra cosa que una organización intencional, no solo de políticos, de profesionales, de ciudadanos, etcétera, etcétera, que se interesan, es la otra flecha, la ascendente, por dotarse de una cultura económica y cultura política que le permita ir avanzo a desarrollar instituciones sobre las cuales montar la política y la economía. Y retrocedo. ¿Qué hay hacia donde se ubica el bloque? El bloque, repito, es expresión de la sociedad. Es la vanguardia de la sociedad, es la organización intencional de esa sociedad y se apoya en el conocimiento y valorización del territorio. Eso lo trabajamos bastante en nuestra materia. Recuerden cuando hablábamos que los recursos son, en definitiva, fuente de materias primas, espacio para la localización y espacio para la disposición de desechos. Comprender eso económicamente es de una inmensa riqueza y mucha gente sigue creyendo que el territorio es simplemente la tierra donde pisamos. Esa sociedad valoriza, capitaliza el territorio y capitaliza también su historia. Aquí digo algo que a algunos puede parecer extremo. Venezuela no tiene aprendizaje democrático satisfactorio. Decimos que del 58 al 98 hubo democracia y luego se degradó, pero realmente no fue una democracia exitosa y la mejor demostración es el resultado que fue el cambio que vimos. Y luego las variables exteriores. Cambio nuevamente, sigo conmigo. Nos interesa para manejar el esquema la revisión de los tipos de dominación de Max Weber y su relación con el arte del buen gobierno. Recuerden que Weber hablaba de tres tipos de dominación. Dominación tradicional, que tiene que ver con poderes de mando
heredados de tiempos lejanos, los clanes, es el típico ejemplo. Hay una dominación carismática que es la cualidad extraordinaria de una personalidad que se considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas, o como enviados de Dios, o como ejemplar, y en consecuencia como jefe, como caudillo o como líder. Eso es el típico caudillismo, lo hemos tenido. Mencioné uno hace poco, Rafael Caldera. Rafael Caldera suscribe punto fijo, lo abandona. En su presidencia no viene al caso analizarla, pero aspira nuevamente a la presidencia, y como su partido no lo acompañaba, sencillamente abandonó el partido y fundó uno muy alrededor de un clan, por decirlo de alguna manera. Y hay la dominación legal, que está sujeta a normas, a un cuadro administrativo formal, a la separación entre el cuadro y los medios administrativos, a un sistema de jerarquía formal claro que fija y regula las formas de resolver problemas. Eso se llama modo burocrático o modo organizativo. Eso es el planteamiento que debería procurarse ese bloque, esa sociedad, para ir en el camino a institucionalizar el manejo de la cosa pública. Sigo. En el know-how organizativo y de cambio para lo transitológico hay un aspecto crucial. El grupo humano organizado que liga y potencia el planteamiento de Stiglitz, y Greenwald es el otro autor, que es el planteamiento de la sociedad de aprendizaje, pelear por mercados, pelear con el factor ciencia y tecnología, conocimiento, know-how, etcétera, etcétera. Entonces, el aspecto crucial liga ese planteamiento con el de Whitehead, el aprendizaje democrático, y debe convertirse en el tanque de pensamiento y acción del proceso de recomposición y progreso nacional. Eso es lo que yo llamo la investigación, el desarrollo y la innovación del cambio nacional. Es aplicar el concepto de innovación a la conducción nacional, a los temas de Estado, de gobierno, de administración pública y de administración territorial. Como decía, lo hemos llamado, podemos utilizar cualquier denominación, el bloque social, la vanguardia político-social nacional o el bloque histórico transicional. En sí, su finalidad es el cambio societal y lo hace con base a un modelo explícito, y repito, en sí es la investigación, desarrollo e innovación. Sigo. En nuestra propuesta dispongo de un planteamiento general con desarrollo en curso que he llamado, ya lo he dicho, transición, consolidación y mantenimiento de democracia y mercado. Eso desde un país es la realidad del subcontinente, salvo ejemplos que ya mencioné, marcado por un concepto que es muy importante, no es de economía, por un clivaje cultural, es decir, por unas características culturales que no voy a mencionar para ahorrar tiempo, muy adverso al avance político y económico. Asumamos entonces como primer acerto de esta ponencia que si cultural es el problema, cultural es también la solución. Transición a la democracia y transición del comunismo al mercado constituyen dos tipos transitológicos de nuestra taxonomía que refiere a unos 6 tipos diversos de transiciones. Ciertamente hay una transición que requiere ser estudiada en detalle porque hay asuntos que son útiles en ella. Tenemos que referir también el caso chino. Y vamos al final, vamos a terminar. Quedan unos 3 minutos. Conjuguemos formación, experiencia e investigación, desarrollo e innovación. Hoy funcionan propuestas que entroncan con conocimientos básicos para el manejo tanto de la finalidad de creación de bienestar como del apropiado manejo de la constelación de recursos económicos disponibles. Recursos económicos disponibles, la temida
y odiada materia con la cual comencé mi trabajo docente en la Escuela de Economía, a la cual pertenecieron muchos de ustedes. Utilizarlo hoy no deja de ser satisfactorio. Voy terminando sumando los valores agregados de la ponencia. Whitehead nos remite al aprendizaje político, buena falta que hace para un entorno de transiciones retrógrado. Lo político, normas versus discrecionalidad, el recurso de lo organizacional forma parte del último y más sofisticado recurso económico de nuestra función macroeconómica. Bueno, como verán ahí sufrió un corte no previsto y le pido al profesor que por favor abra su micrófono y haga el cierre de su presentación. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, saludos a todos. Es realmente para mí placentero verlos, aunque no, me disculpan que se me quiebre la voz, aunque la razón es de mucho dolor para todos. Me hace demasiada falta. Permítame recuperar. Intentaba resumir digamos que los pilares de la ponencia. Interesa mucho lo de aprendizaje democrático, sociedad de aprendizaje, el reconocimiento y plena aceptación de la importancia de la tipología de Max Weber sobre la conducción colectiva. Pero quiero agregar al menos una cosa más que es propia de la transitología. La revisión de los diversos tipos de transiciones, no diversos casos nacionales que evidentemente enseñan mucho. Yo tengo conmigo, por ejemplo, voy a mostrarlo, esto es de los años 80, aquí está el caso Venezuela, son los casos de América Latina, eso es importante, pero plantearse la revisión, y lo podemos hacer otro día, de la tipología, de los diversos tipos de transiciones, deja también la enseñanza. Por decir algo, el seguimiento, lo referí anteriormente, de la polémica entre Stiglitz y Sachs en los años 90 y comienzos de siglo, permitía conclusiones muy prácticas. De hecho, deben recordar cuando Sachs intervino en Bolivia, cuando se va concretando el llamado consenso de Washington, la manera en que se manejaba el asunto de la tasa de cambio. Y Stiglitz llega a flexibilizar y llega a proponer manejarlo de otra manera. Ese tipo de aprendizaje es importante. Importante ver es que el caso chino, exitoso económicamente, de alguna forma le da la razón a Stiglitz en contra de lo que era, vamos a decir así, la ortodoxia en el manejo de los programas de ajuste. Con eso, sí, con ese resumen quería terminar e insisto, yo ofrecería para una nueva ocasión poder hablar de los distintos tipos de transiciones en el entendido de que la revisión analítica, de procura de enseñanzas, va a aportar muchos elementos que son muy útiles. Yo llegaría hasta ahí para no abundar. Sí quiero de verdad reiterar mi satisfacción por el encuentro con ustedes y confirmar el sentimiento de falta por Gustavo. Así que muchas gracias y ofrezco para una nueva ocasión discutir o plantear lo que les prometo. Muchísimas gracias a usted, profe, por esas palabras. Pues sí, como dice Nas, nos acompañamos, ¿no? Nos acompañamos en este homenaje a Gus, en su recuerdo que estoy segura que para todos es diario, en el sentimiento de que nos hace falta a todos. Gracias por esta disertación de actualidad indiscutible, donde la introduce con la premisa de la superioridad de las ciencias sociales. Gracias también por recordarnos
esa premisa tan importante. Y es de actualidad indiscutible porque anuncia lo que hoy está en las páginas, ¿no? De la prensa internacional, nacional e internacional, que el dilema del avance arrollador del neoestalinismo, dilema que se presenta con el necesario aprendizaje y que se da en un ambiente de riesgos geopolíticos múltiples, ¿no? Estas preocupaciones o dilemas, pues también ocupan al profesor Pablo Polo, quien va a hacer la presentación que sigue, y quien nos demuestra cómo han sido dilemas que han sido estudiados desde la economía del bienestar. Entonces invitamos al profesor Pablo Polo y le pido a Gaby que por favor nos dé la cuña se decía en mis épocas, de un trabajo que hizo ella, muy importante para todos, mientras yo busco el video del profesor Polo. Oh, no, solo yo, Virginia. Virginia ha sido la pionera y yo también la ayudé. Perdón, cierto. Técnicamente. No, creamos un canal en YouTube de homenaje a Gustavo, en el cual hemos estado poniendo los videos, subiendo los videos de las ponencias de las mesas, y también con la idea de seguir agregando contenido que tenga que ver, puede ser contenido pasado en el cual Gustavo haya participado y tengamos allí el recuerdo de sus clases, de sus ponencias que estén en videos, y otras cosas que hagamos en el futuro. Así que aquí les voy a poner en el chat el link al channel que se llama Homenaje a Gustavo Guevara Inciarte, y los invito a suscribirse porque así cada vez que subamos un nuevo video de interés, entonces ya les llega la notificación y pueden verlo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. Bueno, empezamos con Pablo. Buenos días. Mi ponencia el día de hoy versará sobre la democracia, el mercado y la teoría del bienestar. Precisamente la teoría del bienestar es uno de los temas predilectos, de Gustavo, y él es quizá el principal responsable de la introducción en profundidad de la teoría del bienestar en el pensum de estudios de la carrera de Economía en la Universidad de Carabobo. Partamos de este pensamiento del camino al infierno que está empedrado de buenas intenciones. Lo que estamos observando en los momentos actuales a nivel mundial y particularmente en Latinoamérica es el renacimiento de un conjunto de planteamientos asociados a un Estado fuerte, a un gobierno que se involucre de manera marcada en la vida de las personas, que tome las decisiones y que supuestamente garantice un conjunto de derechos a los ciudadanos que permita el incremento del bienestar de la sociedad. Ese es el planteamiento, y bajo ese planteamiento, pues, digamos, ante también los problemas que han tenido los gobiernos con orientación más de derecha y más de mercado, han dado pie a que la gente vuelva a buscar ese, digamos, ese príncipe azul, ese individuo que le resuelva los problemas, y que lamentablemente, bueno, no es lo que se está obteniendo al final. Vemos, por ejemplo, el caso de Chile, donde ya hay un gobierno ¿no?, contrario al enfoque de mercado. Ya hay un proceso de cambio de la Constitución
en marcha, y todo eso pues es algo realmente preocupante en términos del funcionamiento de una economía que hasta ahora había sido pues un ejemplo dentro de lo que fueron los rebotes luego de la crisis en los años 70 de estas economías. Igualmente vemos el caso de Colombia, vemos el caso de Argentina, donde se retornan a planteamientos que de algún momento parecían ya pasados. Vamos a trabajar 3 puntos fundamentales por cuestiones de tiempo. En primer lugar, los planteamientos de Hayek. En segundo lugar, los de Sen, para cerrar con la posición asociada a las instituciones y el desarrollo económico. Hayek es quizá uno de los referentes más importantes y una de las discusiones que, digamos, mayor valor tenía, trabajar los escritos de Hayek, donde se plantea desde el liberalismo económico el planteamiento pues, de la supremacía del mercado en digamos, lograr un orden social. Uno de los planteamientos claves en Hayek es precisamente cuando él señala en su obra El atavismo de la justicia social que en la discusión de igualdad de condiciones finales, que es la que normalmente se utiliza, ¿verdad? Todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener lo mismo, es un planteamiento hueco. ¿Por qué? Porque sencillamente no es sostenible una sociedad en la cual al final del día todos, independientemente de nuestro esfuerzo, recibamos exactamente lo mismo. Lo que va a ocurrir desde la base de la racionalidad es que un individuo en esas condiciones pues va a minimizar esfuerzo para maximizar recompensa. Es decir, voy a trabajar menos porque igual al final del día voy a recibir exactamente lo mismo que el que trabajó más. Y eso, por supuesto, va a terminar generando un colapso en el funcionamiento de las instituciones, que es lo que observamos, por ejemplo, en la Unión Soviética hace ya 30 años. Hayek propone, por el contrario, que debamos buscar políticas que apuntaran a lograr condiciones iniciales mínimas, es decir, una dotación inicial que permitiera al individuo partir de un punto similar al resto de los componentes de la sociedad. Si todos partimos en la carrera desde la misma posición, desde la misma línea de partida, entonces quien aplique el mayor esfuerzo y tenga las mejores condiciones será el que llegue primero en la carrera. Entonces allí sí podríamos hablar de competencia, de mercados competitivos, porque tenemos condiciones similares de partida y entonces ya todo depende, o en gran medida depende del esfuerzo individual que cada persona coloque en su accionar. Entonces, eso es una diferencia bien marcada y que, digamos, establece una división en comparación con la promesa hueca de que todos tendremos exactamente lo mismo. Otro factor importante de mencionar es la visión de la función de utilidad social, es decir, la función que reúne todos los diferentes pareceres de un conjunto social, hacia dónde va esa sociedad. Lo que dice Arrow es que no hay manera
de construir una función de bienestar social que cumpla con las condiciones que garanticen la eficiencia económica. Y él dice, la única manera de hacer esto sería que una persona sea designada, ¿ok?, para tomar las decisiones en nombre del colectivo. Y eso es lo que se le llamaba el dictador benevolente, ¿ok? Una persona asignada a tomar decisiones de manera autoritaria, pero que a la vez tuviese buen corazón. Entonces, realmente, esto es un contraejemplo, no es que algo pensaba que existía un dictador benevolente, sino que era una manera de enfatizar la imposibilidad de funcionar como sociedad a partir de un proceso de decisión única, ¿ok? Es decir, no funcionan los procesos autoritarios, ¿ok? Sin embargo, bueno, se toma quizás en el sentido contrario. Y precisamente otro trabajo importante dentro del ámbito de la teoría del bienestar es el de Buchanan, donde él nuevamente señala que todo poder elegido, si no es restringido, se puede convertir en un poder maligno, en un poder que va a generar daño a la sociedad. Y por eso él habla del Leviatán como ese ente, ¿verdad?, como un poder que es ejercido para generar el mal en lugar del bienestar, ¿ok? ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, cualquier gobernante es un individuo, y si el individuo es egoísta y persigue objetivos personales, la única manera de que un gobernante no haga eso es que existan estructuras que se lo impidan, ¿ok? Cuando nosotros rompemos esos cortafuegos, cuando nosotros eliminamos esas restricciones institucionales, entonces ese poder se desata y va a perseguir sus objetivos particulares. Entonces, esto es bien importante de entenderlo porque se cae en la creencia de que mientras más poder tenga un individuo que ha sido elegido para gobernar, hará un mejor gobierno. Y esto se ha probado una y otra vez que no es así, ¿ok? Que mientras menos restricciones tenga en su accionar, por supuesto, va a perseguir sus objetivos particulares y eso no siempre va a beneficiar al colectivo. 3 elementos en la obra de Hayek. El concepto de orden espontáneo. No es necesario un gobierno central que tome las decisiones para organizar el mercado. El mercado puede organizarse por sí mismo por el accionar de cada individuo persiguiendo dentro de los límites de la ley sus objetivos. ¿Ok? Segundo lugar, el manejo del conocimiento. No hay manera en que un individuo pueda reunir toda la información necesaria para poder tomar esas decisiones acertadas en cada uno de los diferentes ámbitos que requeriría para el funcionamiento de la sociedad. Igualmente, considerar que un individuo puede representar al colectivo es un error bastante importante porque cuando nosotros le damos esa condición de representante, lo hacemos sacrificando las libertades individuales. Es decir, no permitiendo que las personas se manifiesten, ¿ok? Y entregando todo el ejercicio de ese poder a este individuo, a este individuo elegido o a grupo elegido. Sen. Amartya Sen representa la nueva economía del bienestar. Fundamentalmente
hay que rescatar de los planteamientos de Zen la importancia de la visión de cómo el individuo convierte funcionalidades en capacidades y estas en logros que le generan bienestar. ¿Cuál es la clave acá? Que no es simplemente el hecho de alcanzar ciertos logros, sino cómo el individuo lo hace. Hasta qué punto la forma como el individuo vive es consecuencia de sus decisiones, del ejercicio de su libertad individual y no la imposición de unas condiciones dentro de una sociedad. Entonces, tenemos con claridad que no vamos a alcanzar ese ejercicio de la libertad, ¿ok? En la medida que nos coloquen un conjunto de restricciones sobre la forma como debemos participar de la sociedad, ¿ok? Ese individuo al cual estamos entregando todo el poder para decidir, tomar y generar o guiar las acciones de los individuos con el sacrificio de las libertades individuales. Es por esto, entonces, que la visión de las instituciones y el desarrollo económico es fundamental, ¿ok? Es prácticamente imposible alcanzar un desarrollo económico sin que existan instituciones consolidadas, instituciones que garanticen la estabilidad de las reglas, ¿ok? Que las personas sientan que están dentro del imperio de la ley, que sientan que las personas, cada una de las personas tiene la misma condición frente a la ley, y esto es lo que de hecho garantiza el funcionamiento de una democracia sana. ¿Ok? Lo que observamos, como refería hace unos minutos atrás, es la constante presencia de gobiernos con cortes autoritaristas, donde se saltan los procesos o se olvidan los procesos de división de poderes, donde se concentra el poder en un único individuo, y vemos que esto es tanto de derecha como de izquierda. Vemos el caso de Bukele en El Salvador, vemos los casos pues de gobiernos como el de ANLO o el de Fernández en Argentina. Entonces, vemos continuamente la aparición pues de estos procesos de formación de liderazgo autoritario, de concentración de poder, y vemos como las personas muchas veces aplauden ese tipo de acciones, sobre todo al inicio de los procesos, porque consideran que al tener mayor poder al tener mayor participación del poder, ¿ok? Van a generar soluciones y van a dar, como digo, o van a lograr extender esos derechos a los individuos. Los resultados de todos estos procesos son bien alejados de lo que inicialmente las personas pensaban. Vemos cómo hay cambios importantes, ¿ok? Que reflejan lo que el profesor Santiago llama transiciones retrógradas. Es decir, no siempre una transición es hacia adelante, no es hacia un progreso. Podemos también ir en retroceso como el cangrejo y estar, digamos, perdiendo parte de lo avanzado en términos
de lograr una economía estable. Eso es la situación que estamos viviendo y que, de hecho, bastante preocupante. Entonces, tenemos, para cerrar, dos pensamientos de Hayek que ilustran muy bien lo que he planteado. Bajo el imperio de la ley, el individuo es libre de perseguir sus fines y deseos personales, seguro de que los poderes del gobierno no serán usados deliberadamente para frustrar sus esfuerzos. Claro, lo que plantea aquí Hayek, mientras esté dentro del marco de la ley, el individuo debe poder ejercer las actividades que él considere necesarias para lograr sus objetivos dentro de la ley. Y segundo, la única igualdad que conduce a la libertad es la igualdad frente a la ley. Es la única igualdad que podemos garantizar y que no atenta contra la libertad. Cualquier otra igualdad parte de la imposición de un conjunto de normas, ¿ok?, que van entonces a ir en contra de un ciudadano y a favor de otro, ¿ok? Y muchas veces simplemente a favor de un gobernante. Entonces, lo que tenemos hoy es una situación en la cual se fomenta este tipo de gobiernos con características autoritarias y que plantean que el ejercicio de un poder centralizado va a garantizar mejores resultados en términos de bienestar económico que el ejercicio de una democracia con todos sus, digamos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Realmente, en lugar de buscar una evolución, un crecimiento del ejercicio de la democracia, estamos simplemente pasando a gobiernos que son parten de un proceso electoral, pero la democracia no es simplemente una elección, un proceso electoral. La democracia es mucho más que eso y está fundamentada en precisamente el balance de poder, en poder equilibrar el ejercicio del poder de manera de que existan contrapesos a el ejercicio del poder por cada uno de sus partes. Cuando estos contrapesos son eliminados, pues entonces, por supuesto, la democracia comienza a deteriorarse y es lo que estamos observando en la actualidad a nivel no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica e inclusive a nivel mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo. Pues muy interesantes las ponencias de todos. Yo, un poco para ver si disparamos la discusión, puedo como distinguir, no sé, quizás hay más, pero yo distingo como dos hilos así conductores que se pueden seguir de las tres ponencias, que están como muy relacionadas, y es, nos decía Carlos acerca de democracias en déficit, ¿no? Estas democracias de las que nos habló, e incluso nos dieron los ejemplos clarísimos que ya tenemos en México, Chile y bueno, y otros países de Latinoamérica, y que aunque parece desolador el panorama, también tenemos unos constructos interesantes que abordar con relación a
el objetivo de la investigación que nos comentó el profesor Santiago acerca de construir la sociedad de aprendizaje, como que la sociedad del conocimiento, mejor llamada por él como la sociedad de aprendizaje, es decir, construir racionalidad basada en un conocimiento para no caer en estas fracturas que nos llevan a estos gobiernos que han colocado en déficit pues la democracia. Eso es como uno de los hilos conductores. Entonces, no sé si alguien quiere abundar en esto o plantear otro comentario, pregunta. Está abierto el micrófono, por favor. El micrófono o el chat, como quieran. Sonia, por favor. Pues muchas gracias al profesor Santiago y a Pablo por sus respectivas presentaciones, muy interesantes cada una de ellas. Yo sí tengo una pregunta para el profesor Santiago. Un argumento o idea que expresó durante su presentación me llamó mucho la atención, y es el argumento de que es distinto la competencia dentro de los mercados versus la competencia por los mercados. Entonces yo quisiera saber si, por ejemplo, la estructura de algún mercado, por ejemplo, de telecomunicaciones de un país, lo hace más o menos vulnerable a esa competencia internacional por esos mercados de telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces yo quisiera ver si podría explicar un poco más la relación que podría haber entre esa idea de competencia al interior de los mercados y competencia por los mercados. Lo refiero específicamente a mercados, no lo lleves a la categoría de naciones. Lo que estoy es, de alguna forma, digamos, estoy acercándome o apoyándome en aquel manejo porteriano entre competencia por liderazgo del costo y los otros competencia por diferenciación. Se trata fundamentalmente de diferenciar, es decir, innovar es descubrir nuevos usos de los recursos naturales. Yo te pongo un ejemplo. Yo fui profesor en los posgrados de la UNIES durante mucho tiempo y siempre planteaba a mis estudiantes que me dijeran ideas acerca del aprovechamiento de la riqueza de las corrientes de agua que van desde el Táchira hasta el delta del Orinoco, y casi nadie aportaba ideas, casi nadie refería, mire, yo creo que tal cosa o realmente cosas que de muy poca relevancia. Recuerdo, yo utilizaba un ejemplo, yo fui profesor en esos posgrados de una propietaria de una hacienda donde se hace mozzarella de búfala, de búfalas de exportación, y me dio un dato interesantísimo que incorporo acá. En una gran inundación, los que iban a San Fernando de Apure deben recordar que había un puente de guerra que duró como 30 años. Eso fue una gran inundación donde los que tenían ganado vacuno tradicional perdieron casi todo. En su hacienda no se perdió ni un solo animal. En ese ambiente, el búfalo es evidentemente mucho más conveniente que el modo convencional de hacer las cosas. En ese caso, esa diferenciación representó no solamente la supervivencia, sino que definió productos de exportación, reconocimiento internacional, etc. Yo pongo ese pequeño ejemplo de lo que resulta posible. Estoy ligado en este momento a una iniciativa de la Cámara de Comercio de mi ciudad, de Puerto Cabello, que se llama, les recomiendo que lo vean, se llama Puerto Cabello Exponencial,
yo hago la presentación de una empresa de chocolate que está ubicada, una de dos ya, en Puerto Cabello, que no las había. Y cuando hablo de la similitud y planteo el reto entre la costa que arranca en Patanemo con la costa de Aragua, y muy poca gente entiende que ahí hay un inmenso potencial, porque sencillamente no están procurando decir qué otra cosa es posible con esto que tengo como recurso. A eso me refiero, Sonia, fundamentalmente ese dilema porteriano entre más de lo mismo pero más barato, o hacer lo que otros no hacen, para decirlo en palabras sencillas. Gaby, por favor. Sí, eso trae el concepto de innovación y la cultura hacia la innovación, que es tan importante y está tan ligada al concepto de libertad económica, porque mientras más libertad económica existe, más hay una tendencia hacia la innovación y hacia el emprendimiento, que es fundamental para el progreso económico. Me pareció muy interesante la separación, que yo siempre trato de usarla también en mis discusiones con estudiantes y todo esto, la separación entre la dimensión económica y la dimensión de democracia política, porque hay muchos que tienden a poner los dos en un solo continuum y no nos diferencian que sí, que puede existir libertad económica sin democracia, que es algo que nos cuesta. Por lo general van juntos y hay una correlación, pero sí existen, como Singapur y muchos otros. Reconocemos que las dos libertades, política y económica, son importantísimas para el progreso. Lo que me parece interesante, y quizás no es tanto, puede ser una pregunta para todos los ponentes o puede ser una observación, es ver estos procesos como en Estados Unidos y Chile, que son países que han sido estandartes de democracias, y después tú ves sectores de la población muy desilusionados con el sistema y tienden a querer entonces cambiarlo, pero sin darse cuenta que están yendo hacia una transición. ¿Cuál es la palabra? Retrógrada. Retrógrada, exacto. Porque ocurre muchos sectores en Estados Unidos están deseando ir hacia algo más, tanto de derecha como de izquierda, deseando ir hacia algo mucho más autoritario. En Chile, moviéndose más hacia un lado de izquierda, donde las libertades económicas pueden ser. Esa es un área que me parece muy interesante de discutir. No sé si quieran que oigamos la pregunta que tiene William y contestan todos porque, bueno, por en aras del tiempo. ¿Sí? William, por favor. Los demás apaguemos los micrófonos, por favor. Buenos días. Sonia, bueno, buenos días. Con respecto a lo que está planteando Gabriela, definitivamente... Pero íbamos a oír, Pablo, disculpa, íbamos a oír la pregunta de William para que después hagan un cierre ya, porque ya tenemos que ir cerrando. Bueno, quería responder la de Gabriela, pero... Bueno, dale, sí. Vale. William, ¿nos dices tu pregunta, por favor? Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, felicitaciones una vez más por este espacio. Lo primero que quiero hacer es un comentario en relación al mismo. Estoy observando que hay un producto de muy buena calidad que está teniendo muy poca demanda. Y creo que hay que diseñar alguna estrategia que permita que este producto de calidad, estas disertaciones de tanta relevancia, puedan llegar a un público mayor, al menos sincrónicamente, porque entiendo que se graban y puede llegar a un grupo mayor. Sin embargo, bueno, si yo no estoy viendo mal, hay pocas personas conectadas.
probablemente no estamos invitando a los estudiantes tampoco para que puedan estar viendo estas actividades. Y sobre todo la mayor preocupación no es tanto que no haya tantas personas, sino que los organizadores se puedan desestimular y no continúen este esfuerzo tan importante. Ese es el comentario por allí. Gracias, William. Sí, lo tomaremos en cuenta. En relación a la disertación del profesor Santiago Guevara, que había querido escucharlo porque lo vengo escuchando con el tema de la transitología, pero no sabía exactamente el contenido de su planteamiento. Bueno, varias cosas. Lo primero es que si esta fue uno de los argumentos para que estuviera detenido y preso, creo que algo de razón tenían, en el sentido de que si nos ubicamos en una sociedad cuyo gobierno promueve el socialismo y también el Estado dueño de los medios de producción, por lo menos así fue hasta hace poco, bueno, todo este planteamiento es todo lo contrario. Sin duda alguna podía ser catalogado como contrarrevolucionario. Por otra parte, le preguntaría, ¿cuál Uy, ya no te oímos. el elemento dentro de ese planteamiento, los elementos relacionados con relación, es decir, ese planteamiento social dentro de su planteamiento, William, por una parte, y por otra parte le preguntaría, ¿aló? Te estamos ¿Sí? perdiendo. ¿Podrías hacer la pregunta en el chat, por favor? Porque no te estamos oyendo. Ah, qué broma. Pero Por escucharon favor. la primera pregunta. La primera en relación... El comentario sí, pero las preguntas no, ya te escuchamos muy entrecortado. En relación al planteamiento, vamos a intentarlo de nuevo. En relación al planteamiento del profesor Santiago Guevara, la dimensión relacionada con la igualdad o desigualdad de la misma pudiera extenderse un poco y darme un poco más de ideas en el marco de ese planteamiento, cómo están contenidas. Y por otra parte, impulsar mercado, impulsar democracia, no es ese en general el planteamiento, por ejemplo, de la política norteamericana de los últimos 20, 30 años, por ejemplo, pregunto. Gracias, ¿Qué diferencia habría? Gracias. Hay una pregunta también para el profesor Santiago del ICSEI. De acuerdo con lo que plantea en cuanto a las transiciones, ¿cuáles considera que deben ser los cambios o ajustes claves en las ponderaciones que se hacen para la planificación cuando se considera entre los criterios para priorizar temas de políticas públicas, la democracia y la sostenibilidad económica? Consideremos específicamente el caso venezolano. Y no sé si hay más preguntas acá. Entonces ya les pasamos la palabra. Disculpa, Pablo. Ahora sí, si procedes a contestar. Pablo. Creo que las preguntas las últimas eran a Santiago. Sí, pero para que le respondas a Gaby, porfa. No, o sea, el planteamiento de Gaby era básicamente que sean de derecha o sean de izquierda, digamos que el planteamiento es el mismo, la zanahoria que se le está, digamos, ofreciendo es exactamente la misma, ¿ok? Entonces, por eso vemos que cada vez es más utilizado este esquema para generar, pues, digamos, para nuclear los grupos, ¿verdad? Para obtener los votos, para alcanzar el poder. Siempre el fin es el poder. Y más aún hoy día, todas las inclinaciones van hacia, por ejemplo, aprobar cosas como las elecciones indefinidas, ¿ok? Las reelecciones indefinidas, perdón. Es decir, estoy buscando detentar el poder por el tiempo más largo posible, ya sea mi persona, que es lo más normal, o el grupo político se enraice en el poder, ¿ok? De manera de tentarlo por largos periodos, ¿ok? Y sin restricciones alguna en el ejercicio de ese poder. ¿Por qué? Bueno, las historias son diferentes, pero
persiguen exactamente la misma dirección, es decir, lograr que me quiten las restricciones que puedan existir al ejercicio del poder de forma tal de poder gobernar sin ningún tipo de restricción, poder tomar decisiones, inclusive sin el paso, obviamente, de la base legislativa. En otros casos, como ocurrió en Venezuela, ¿verdad? Toda la estructura legislativa pasó a manos del partido de gobierno, haciendo básicamente lo mismo, es decir, eliminando completamente la participación y el proceso legislativo que debería seguir cualquier tipo de iniciativa que se persiga en pro de ese supuesto bienestar. Nosotros estamos quitando, ¿verdad? O digamos, fundiendo en un solo poder, fundiendo en un solo poder todo el proceso de decisión. Y cuando eso ocurre, por supuesto, estamos ante un autoritarismo, que es lo que estamos viendo cómo surgen, no solamente en el caso de Latinoamérica, sino también lo vemos en Asia, lo vemos ahorita en lo que está sucediendo en Rusia, etcétera. Entonces, esa es básicamente, y bueno, y el origen de todo esto es un poco lo que decía Gabriela, la inquietud de las personas, ¿ok? En cuanto a obtener más, de tener más, supuestamente, derechos, tener mayores prestaciones de parte del gobierno, y al final, pues, lo que viene es, como dicen, la amarga desilusión, pero ya, como decía Buchanan, esa bestia ya está suelta. Muchas gracias, Pablo. Profesor Santiago. Voy. ¿Cómo hago? Voy. No, yo estoy... Ok, ¿me escuchan? Sí. Ok. Voy para abreviar por la vía de la anécdota. Unas semanas antes del año sabático obligado en Caracas, de hace el año 17, ya saben a cuál año sabático me refiero, yo contacto a Diego Arria y le digo, necesito que me des la dirección de Hausman, porque tengo algunos comentarios sobre la intervención que está realizando Harvard en Argentina. Macri, y yo creo que todavía no lo sabe, ganó la elección en lo que en politología se llama una elección crítica, es una elección en la cual hay una especie como de vuelco hacia, en otro sentido, de una votación anterior, y eso es una especificidad política que tiene que ser considerada para la toma de decisiones económicas. Lo cierto es que yo finalmente pude contactar a Hausman, estaba en ese momento en el Medio Oriente, me dice, escribe, toma el correo que yo lo leo, y eso lo publiqué en España. Bueno, uno de esos artículos forma parte de mi currículum del sabático. Fue noticia mundial. Un artículo sobre una especificidad argentina fue convertido en un artículo subversivo en Venezuela. Bueno, cosas de la noticia y cosas del mundo de los medios de comunicación. Lo refiero porque tratándose del manejo apropiado de la situación, tratándose de invocar los conceptos que se les corresponden, cualquiera hace una interpretación equivocada. Yo diría que adquieren mucha más importancia los dos primeros de los tres puntos de apoyo que utilicé hoy. Se trata de un proceso de aprendizaje. El primero era político, el segundo es societal. Y quiero terminar diciendo, si todavía quieren algo adicional, podrían preguntarlo, lo que quiero hacerlo breve. El pase de lo político, recuérdense que al que hablan de transición piensa en política. Yo hablo de transición y estoy pensando en sociedades. Es aprendizaje societal, no es aprendizaje del sector político. Yo fui coordinador en Carabobo, uno de los 3 jefes de la coordinadora democrática. Yo recuerdo haber
participado en una reunión donde estaban todas las coordinadoras de Venezuela. Tuve que pararme en medio del evento y de señores, yo no sigo aquí, yo no vine de Valencia a Caracas a que me digan mentiras, a que se planteen manejos que no tienen que ver con los problemas. Y es que sencillamente, y después me lo corroboraron mucho, aquello era un cogollo político, se reunió, elaboró algo, dijo que todo el mundo lo había participado, que lo había hecho y que esa era la propuesta al país. Yo dije, yo no avalo eso, y bueno, al poco tiempo me fui de la coordinadora democrática. No puede la clase política monopolizar el diseño de las naciones. No puede monopolizarlo. Es un trabajo societal. Por eso la importancia de las sociedades de aprendizaje en la ponencia que realizo a fines transicionales. ¿Qué es lo corriente? El juego del día a día entre aspirantes, el juego del día a día entre fracciones. Ahora resulta que cada partido son dos y hay uno que supuestamente es bueno y el otro es el alacrán, y en eso se nos va la vida, mientras que gente como ustedes, gente como los que estamos en las universidades, gente como los que trabajamos los temas que tienen que ver con lo macro de política y economía, sentimos que pareciera que la vida nacional no nos necesita, que sobramos, cuando es exactamente lo contrario. La sociedad tiene que asumirlo en términos de aprendizaje. No es sustitución, no es competencia, no es invalidación, es sencillamente darle el valor correcto al aprendizaje de la sociedad. Eso ojalá que responda a las preguntas que hicieron. Sí, gracias, muchas gracias, profe Santiago. Pues no sé si hay alguna otro comentario, pregunta. En el chat sí hay. Muchas felicitaciones a todos. Se despide Alicia, agradeciendo a todos de parte de Carlos, porque Carlos se tuvo que retirar. Y bueno, y hay felicitaciones de los participantes, tanto a Carlos, Pablo, como al profe Santiago. Pues con esto podríamos dar cierre a la mesa. Virginia también da felicitaciones, qué excelentes ponencias. Gaby también se tiene que retirar. Sí, necesitamos ir reincorporarnos al trabajo, pero pues es muy importante cerrar con una frase que, digamos, se dijo de alguna u otra manera, y es esto de la sociedad del aprendizaje como aprendizaje colectivo. Quedan quizás muchas cosas en el aire, muchas cosas que podríamos tratar en otros temas, pero que es importante rescatar un poco el objetivo que señalaba el profe Santiago en su ponencia, de que esto es un proceso dinámico, y a pesar que habla de realizar ese aprendizaje continuado y mantenerlo, no significa que deje de ser dinámico, y allí es donde la innovación es muy importante, porque entonces necesitamos irnos reinventando. Un poco es lo que rescato como conclusión. Bueno, bueno, hay un ruidito por ahí, no sé si es alguien que quiere hacer algún comentario, pregunta. ¿No? Bueno, entonces cerramos. Muchísimas gracias. Que tengamos una tarde. Gracias, Sonia. Gracias, Virgin. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Nos seguimos viendo. Ya le comentaré por WhatsApp. Adiós. Wow, llegaste justo en la raya, Carlos. Voy a terminar la grabación.